Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con una agenda política local bastante dinámica, movida. El tema de las consultas internas de los partidos y las coaliciones para elegir sus candidatos ha subido la temperatura. El partido Colombia Humana acaba de emitir un comunicado a nivel nacional en el que reitera su voluntad de continuar los procesos democráticos que habían planificado en el marco del pacto histórico. Algunas organizaciones del pacto manifiestan no estar de acuerdo con esos esquemas y sugieren se empleen otros mecanismos para designar los candidatos de la alianza conocida como Pacto Histórico y que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la República. Este no es un dato menor, porque a nivel nacional se están construyendo las coaliciones, realizando las alianzas, considerando que para el presidente de la República será fundamental llevar a sus cuadros a las posiciones del Ejecutivo en el plano local y regional. Y para analizar este tema en la ciudad de Barranquilla específicamente, tenemos una invitada muy especial. Un ícono de los movimientos juveniles y sociales en la ciudad, con un trabajo de base muy importante, un liderazgo probado y demostrado en todas las esferas, no solamente en la actividad juvenil, sino también ya ahora dando muestras en actividad política propiamente dicha. Ha sido elegida como la cabeza de lista de Colombia Humana para el Consejo de Barranquilla. Se encuentra en los estudios de CTV Barranquilla con nosotros Andrea Vargas. Andrea Vargas, bienvenida al Termómetro y gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Muchísimas gracias a CTV Barranquilla, a ti por la invitación y me encuentro muy feliz de hoy dar mi cara y mi voz a este análisis muy importante sobre los movimientos de los proyectos progresistas en el Atlántico y en Barranquilla, cómo se mueve y sobre todo cómo avanzan y cómo siguen creciendo hacia su disputa por el poder local. Andrea Vargas, hablemos de lo que acaba de ocurrir con esa consulta interna de Colombia Humana. ¿Cuál fue la experiencia en una lista del Consejo? ¿Eran listas cerradas, abiertas? ¿Cómo se adelantó este ejercicio electoral en Barranquilla? Fue un ejercicio interesante, yo lo dije una vez, invité a votar, es la primera vez que la Colombia Humana, que es un movimiento político reciente en adquirir su personería jurídica en comparación con los otros movimientos y partidos que nos acompañan en el pacto histórico, la primera vez que celebra consulta interna y es además el único partido alternativo que lo ha hecho en Barranquilla y en el país, así que eso nos alegra estar a la vanguardia de los escenarios de consulta popular y de consulta democrática y claramente por ser la primera vez tuvo muchas cosas que corregir. A mí me parece que es importante visibilizar el hecho de que hubo compañeros que no pudieron votar, hubo incluso personas interesadas en ser militantes, pero que no se enteraron de cómo era el proceso de adhesión al partido, y son elementos sobre los que necesariamente hay que profundizar la pedagogía, pero particularmente la jornada de elección fue pacífica, fue completamente buena, ininterrumpida de principio a fin, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, como una jornada de elección normal en la registraduría del centro, y fueron resultados muy positivos. Fue muy buena la participación y yo estoy muy feliz también con las candidaturas vencedoras, pues victoriosas de la consulta, y además porque luego de ella ha habido en muchos sectores una aceptación democrática de sus resultados, y eso también es bastante sano y dice mucho de nosotros como movimiento político de cara al pacto histórico, aceptar los resultados y a trabajar por nuestras candidaturas, y es lo que hemos dicho. Es importante para la democracia
que los partidos políticos logren consolidar su estructura interna desde el punto de vista electoral. ¿Y por qué decimos esto? Porque la democracia interna de los partidos políticos es el primer escalón de la escalera de la democracia. Si nuestros partidos se convierten solamente en empresas que expiden avales, en organizaciones que aparecen solo a puertas de las elecciones, que no construyen ciudadanía ni forjan líderes, que no tienen clara la identidad ideológica, la ruta o el mapa, y ojo con esta crítica, porque ha sido una cultura tradicional en Colombia. Los partidos parecieran ser marcas o franquicias que imponen sellos en las regiones. Una actividad democrática debe llevar a nuestros partidos a consolidar sus estructuras, a organizar sus bases, a renovar sus cuadros y a potenciar sus líderes. Independientemente de la orientación política que se tengan, los partidos, bajo la concepción moderna de la democracia, son los actores fundamentales del ejercicio político. Los sistemas de partidos tienen como ventaja y como esencia principalmente la organización, la logística, la estrategia y el marco fundamental de toda actividad con fines sociales: el programa, el contenido, la calidad de las ideas. Sin eso los partidos no cumplen sus objetivos. Y celebramos quienes tenemos una postura imparcial desde los medios en la democracia, que se estén adelantando este tipo de actividades. Pero hablemos, Andrea, de tu liderazgo. Entendemos que ya eres abogada, estás a puertas de graduarte, que has ejercido un liderazgo importante en los movimientos estudiantiles. ¿Qué es lo que te inspira a esta aspiración al Consejo de Barranquilla? Bueno, en un primer momento, como ciudadana, es imposible no darse cuenta que hay 21 concejales, al menos en nuestra corporación pública del distrito de Barranquilla, y que muy pocos se les ve conectados con la ciudadanía. Y eso parece una frase cliché que cualquier activista, digamos, ciudadano venga a decir al termómetro, pero es lo que vive en carne propia la gente. La gente, primero, no sabe para qué sirve un concejal. Segundo, no tiene ni idea de qué hace día a día el Consejo de Barranquilla. Y tercero, que es más preocupante, no le interesa. Y yo creo que luego de este escenario de fortalecimiento democrático interno, la Colombia Humana tiene que enviar el mensaje de que por fuera también tiene fines de fortalecer la democracia. Es decir, la única forma que encontramos nosotros como movimientos políticos alternativos de darnos por satisfechos y satisfechas en un ejercicio electoral es porque coadyuvamos a que la democracia en nuestro territorio sea un poquito más robustecida, esté un poquito más fuerte, ¿no? Hoy estamos ante una democracia debilitada por completo en Barranquilla. Democracia que no quiere decir que no se celebren elecciones cada 4 años, y digamos que es el panorama incluso nacional o latinoamericano. No quiere decir que aquí las elecciones sean entorpecidas, se celebran en paz, pero eso no quiere decir que no esté debilitada, porque la gente no sabe por quién vota, no sabe contrastar ideas y no hay interés por las administraciones locales de profundizarla, de hacerla más humana, de tener más contacto con la gente. ¿Y eso qué tiene de repercusiones en el ciudadano barranquillero? Que no tiene ningún concejal o ninguna concejala que hable sobre por qué no han terminado la circunvalar. No tiene ningún concejal o ninguna concejala que hable en el momento oportuno y cuando deba ser, y sobre todo algo, profundizando en los datos en materia de contratación, de otros sí, en general términos en el marco de la contratación estatal, de por ejemplo cuánto cuestan los parques en Barranquilla. No tiene quien le habla de quiénes son los grandes poderosos alrededor de las empresas prestadoras de servicios en la región y en Barranquilla, ¿no? Entonces, no se están dando los debates pertinentes en el Consejo de Barranquilla. Es decir, es una gente, y con todo el respeto del mundo, que se gana mucha plata para el poco trabajo en materia de control político que se hace en Barranquilla, porque hoy todos y todas tienen las herramientas digitales, por ejemplo, mucho más fácil y mucho más asequibles para abrir abiertamente debates de control político.
Y como ciudadana eso nos preocupa, como activista comunitaria, como dirigente social, muchísimo más, porque tenemos un contacto directo con las comunidades y nos damos cuenta que hay comunidades pasando física hambre, que hay comunidades que no están accediendo generación tras generación a trabajo digno, remunerado, con salario y con prestaciones sociales. Además, no están estudiando los jóvenes, o si están estudiando, llegan a ser profesionales, pero no están ejecutando su proyecto de vida para lo que estudiaron. Están remitiéndose a BPOs o la oferta, digamos, en materia de servicios que ofrece Barranquilla, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hablar, que son debates técnicos, complejos, pero que no se están dando en nuestras corporaciones públicas, que se están dando incipientemente en nuestras universidades y que definitivamente no se están dando en las calles y las comunidades de los barrios populares de la ciudad. Y por eso yo creo importante que nosotros fortalezcamos propuestas alternativas, frescas, sin un pasado turbio, sin nada que deberle a nadie, que puedan alzar la voz y desde la divergencia construir un nuevo modelo de ciudad basado en, primero, la transparencia. Es decir, aquí hay que hablar desde el respeto por las instituciones, desde el respeto por las diversidades, pero con transparencia sobre lo que se hace. Julio, que es una de nuestras principales preocupaciones. Se hacen cosas, pero no se dice cuánto se gastan de más, no se dice cuánto se prolongó de más la obra, por ejemplo, quiénes fueron las personas elegidas para ejecutar esa obra. Es decir, es el desarrollo de esa gran tesis de roba pero hace. Entonces nosotros sí queremos romper con ese paradigma y creo que ese es uno de nuestros pilares importantes, la transparencia. Y segundo, la radicalización de la democracia, la profundización de la democracia. Es decir, democracia no tiene que seguir significando más votar cada 4 años, porque nosotros sabemos cuán instrumentalizado y manipulado está el voto del barranquillero. Ya nos dimos cuenta, por ejemplo, cuánto le cuesta al alcalde de Barranquilla posicionar sus logros desde su administración en términos de costos en pauta. Ya nos dimos cuenta cuánto le cuesta a Barranquilla del erario público pagar la publicidad del alcalde o de las administraciones locales. Entonces eso sin duda crea escenarios de instrumentalización y por eso nosotros decimos la democracia a profundizarla, a volverla cotidiana para la gente, a hablar de los temas de ciudad sin que eso signifique persecución, sin que eso signifique estigmatización. Entonces, eso es más que todo, o a grandes rasgos, las cosas que pensamos para Barranquilla. No decimos que todo está mal, claro que no todo está mal, hay cosas buenas. Yo, por ejemplo, he dicho en otros medios que celebro que a Barranquilla haya recibido premios internacionales por el programa de Todos al Parque, pero lo que no puede quedar entredicho es el fino hilo de lo que hay detrás de cada una de las ejecuciones de estos programas. Es decir, chévere que haya parques, pero ¿cuánto nos cuesta un parque? Chévere que haya parques, pero ¿por qué siempre ejecutan las obras en materia de infraestructura las mismas 3 firmas, las mismas 3 alianzas estratégicas para la contratación pública? ¿Sabes? Son como elementos de hilar fino, pero que nosotros nos hemos dado cuenta que están sucediendo, que son sistemáticos y que han pasado años y años sin que nadie diga nada sobre eso. Y así, por ejemplo, podríamos hablar de recuperar el erario público, de ahorrarnos presupuesto, así podríamos hablar de ejecutar con mucha más austeridad, de ejecutar con transparencia, de ejecutar con democracia del desarrollo, es decir, que todos participen en la construcción de una Barranquilla y no solo unos pocos. Entonces, aquí hay mucho de qué hablar, mucho que tejer, pero esas son a grandes rasgos las ideas que mueven nuestro activismo el día de hoy. De ese contenido importante que acabas de mostrarnos, hay algo que quisiera destacar y es el control político. Los consejos municipales y distritales son los foros y los escenarios propicios para adelantar los grandes debates en aras de tomar decisiones que beneficien a las mayorías. Esas decisiones que involucren a las comunidades, a los sectores empresariales, porque ojo con esto, las comunidades, los líderes políticos, los empresarios, las entidades del Estado necesitan articularse si realmente lo que buscan es satisfacer necesidades, encontrar soluciones a los problemas y lo más importante, construir un modelo
de gestión desde las alcaldías que potencie y mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Y aquí viene una pregunta para ti, Andrea Vargas. ¿Cuál es el rol que debe desempeñar el Consejo de Barranquilla frente a una administración que podría ser hegemónica o una administración con nuevos liderazgos? ¿Cuál sería el enfoque, en caso de que llegues al Consejo de Barranquilla, que le darías a ese debate de control político? ¿Sería igual el rol de la oposición o el rol del gobierno? Definitivamente son dos escenarios distintos para los cuales hay muchas similitudes, pues digamos, apegados a la norma frente a lo que yo podría hacer, por ejemplo, en el Consejo de Barranquilla. Claramente, y por lo que nos identifica como ciudadanas, lo que me identifica como líder social, como líder comunitaria, va a haber un alto contenido de control político, porque es que venimos de una costumbre, de una historia de derechos vulnerados, de incumplimiento a las comunidades que hay que denunciar, ¿sabes? Y que hay que enunciar en la corporación pública, decir, esto no se cumplió, no lo hemos cumplido en los tiempos correctos, hay que denunciarlo sin duda. Pero también, y creo que es algo de muy propio de la propuesta que venimos construyendo, de hecho, quiero que la revisen, quiero que todos los televidentes o quienes estén sintonizando hoy CTV se enteren de qué estamos haciendo en las páginas de Barranquilla en el Corazón a propósito de desarrollar identidades y sentido de pertenencia por ser barranquillero y ser barranquillera. Nosotros no queremos ser solamente un contra algo o un anti algo, sino sobre todo proponer de cara a la ciudad. Y tenemos también esa oportunidad del Consejo de Barranquilla. Si bien no ejecutamos el gasto, sí tenemos la oportunidad de enunciar propuestas en materia de política pública. Y yo quiero hacer énfasis, primero, en términos de control político, pero también en un término de propuesta de política pública en unas cuantas agendas que no están ejecutándose debidamente en la ciudad. Primero, y por la propia naturaleza de mi liderazgo, hay una agenda de mujeres, de género, que está desfinanciada. Desfinanciada quiere decir que lo enuncian muy lindo en el plan de gobierno, está en el plan de desarrollo, hay mesas de concertación para la política pública, hay mesas de seguimiento, pero definitivamente no se le está dando la financiación que necesita para la ejecución de la política pública, y eso también tiene, digamos, responsables en el nivel central, pero encuentra sobre todo asidero en el nivel local, que es quien puede ejecutar directamente la política pública. Y eso tiene como resultado que muchas más mujeres estén denunciando que las líneas violetas no están funcionando oportunamente, que las comisarías de familia siguen sin tener un enfoque de género que las proteja y no las revictimice, o que sea cada vez más imposible acceder a rutas de atención sin que sean revictimizadas. Esos asuntos que son propios de la agenda de género necesitan financiación y no lo están obteniendo. Una segunda agenda, la agenda de juventudes. Sin duda, los escenarios tanto del subsistema de juventudes, que es un escenario, digamos, de nivel central, reglamentado por el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, pero que tiene también escenarios de la Plataforma Distrital de Juventudes, tiene escenarios como los consejos locales de juventud, el Consejo Distrital de Juventudes, pero también los escenarios de juventudes populares necesitan respaldo. Es decir, los escenarios que están al margen del subsistema, ambos necesitan respaldo de los gobiernos locales y han tenido iniciativas miles, pero iniciativas a las que no se les ha prestado atención, ni siquiera en el marco de la participación democrática de sus propios escenarios, del desarrollo de sus propios escenarios, se le ha prestado atención a la agenda. ¿Cómo se le presta atención? Financiándolas, así de sencillo. Y digamos que son dos agendas, por ejemplo, una tercera, la agenda de cultura, con la que también tengo mucho contacto, con los hacedores del carnaval, por ejemplo. Hemos tratado de acompañar, mi rol es el acompañamiento jurídico de organizaciones sociales, una de esas organizaciones de hacedores del carnaval, que son en su mayoría tercera edad, personas empobrecidas de los barrios populares, pero que tienen arraigado el carnaval de Barranquilla y que denuncian o que denunciaron, yo sé que ustedes estuvieron cubriéndolo, no se les está pagando a debido tiempo el estímulo que les dan para participar en el Carnaval de Barranquilla, hay un trato indigno a los hacedores, los están desplazando por nuevos disfraces, por nuevas comparsas que no tienen ese arraigo, digamos, de años que ellos tienen. Entonces, todas esas denuncias necesitan
un asidero, y tiene que ser los líderes sociales que han construido con ellos, así como yo y muchos otros que hoy, para beneficio de la democracia barranquillera, se están postulando y atreviéndose a decir yo también puedo hacer parte de las corporaciones públicas. Entonces, digamos que en mi propuesta, o la propuesta que materializo, pero que tiene detrás, y eso también quiero resaltarlo, esto es un proyecto colectivo. Hoy yo soy la cara quizá que dirige un proceso, pero que tiene a su lado muchos otros liderazgos juveniles, comunitarios, femeninos, que creen en un nuevo modelo de ciudad. No debe basarse solo en crítica, sino también en propuesta en materia de política pública, y para ambos escenarios estamos preparados. Control político a lo que se hizo y se hizo mal, porque aquí hay muchas cosas que en materia de infraestructura, que en materia de inversión social se han hecho mal, porque están transversalizadas por una contratación amañada, y es lo que hemos tratado de investigar a lo largo de estos años de activismo barranquillero, pero también propuesta en materia de política pública. Es decir, las exigencias que hemos recogido a lo largo de estos años de dirigencia comunitaria, de acompañamiento a procesos comunitarios, comunales. Por ejemplo, los comunales hoy se están recogiendo alrededor de una bandera muy importante, que es la descentralización. No hay financiación a los fondos locales de desarrollo en las localidades, en las juntas administradoras locales, mucho menos hay un escenario o hay un fondo que financie las juntas de acción comunal, ¿cierto? Y ellos hoy se están soñando ambas cosas. Están soñando en que haya descentralización del presupuesto, pero que también hoy la Junta de Acción Comunal adquiera una relevancia mayor y deje de ser relegada a los capitanes de los politiqueros en Barranquilla, o los que compran votos, o los que le manipulan a las comunidades. Y hoy eso es muy en la línea, también hay que decirlo, de lo que propone el gobierno nacional. Y quiero ser garantía de eso para todos los que me están viendo. Yo, además de ser activista ciudadana, tengo una gran identidad con lo que está logrando hoy el gobierno Petro, sobre todo porque reconozco que es el primer gobierno progresista de Colombia. Eso nadie lo puede desmentir. Y el hecho de que tenga un carácter progresista tiene una vinculación histórica con los movimientos sociales a los que yo pertenezco y pertenecen mis amigos y amigas que comparten, digamos, liderazgo conmigo. Y eso es un compromiso que hay que reiterar, mi compromiso o el de mi proyecto, con aterrizar a nuestro territorio ese plan de gobierno y ese plan de desarrollo que se está construyendo, con miras a planes estratégicos, con miras a lograr por medio del plan plurianual de inversiones que se traigan cosas a Barranquilla, al Atlántico y a la región Caribe, pero también con miras a construir puentes entre eso que oferta el gobierno nacional y que casi no hay mucha voluntad política para ejecutar en el nivel local. ¿Me hago entender? Es decir, por ejemplo, para los comunales, hay unas ideas que a grandes rasgos el presidente Gustavo Petro ha expuesto frente a su rol como desarrolladores de ciclos productivos en las comunidades rurales y urbanas de los territorios, que nosotros tenemos que saber cómo desarrollar, aprovechar las iniciativas de nivel central para el desarrollo de las comunidades y de los movimientos sociales. Yo, además de ser una candidata al Consejo, que hoy le doy gracias a los compañeros militantes de la Colombia Humana por haberme elegido como su candidata, soy sobre todo una dinamizadora, y somos quienes me acompañan dinamizadores del movimiento social, tal cual lo pide el momento político que estamos viviendo en el país. Entre más comunales, más hacedores culturales, más activistas sociales estén dinamizando sus agendas, pues más profundizada va a ser la construcción de la democracia que queremos en Barranquilla, y hacia allá vamos. Dos elementos muy esenciales del ejercicio propio de la política son los roles. El rol cuando se es gobierno y el rol cuando se es oposición. Generalmente, dicen los teóricos de la política, es mucho más fácil resistir, oponerse, criticar, cuestionar, señalar. Pero cuando se asume el rol del gobierno y hay que tomar decisiones, implementar políticas, establecer criterios, parámetros, protocolos, orientaciones que definan la estrategia y la política pública, lamentablemente aquellas figuras que se destacan en la oposición cuando son gobierno empiezan a desdibujarse.
Y eso no ocurre solamente en estos 9 meses de gobierno, a propósito de que, según encuestas, la imagen del presidente Gustavo Petro ha caído al 35% en 9 meses de favorabilidad. Lo mismo ocurrió con el presidente Duque, con el presidente Juan Manuel Santos. Un fenómeno fue Álvaro Uribe, quien logró salir de las dos administraciones con más del 50%, pero hoy su imagen está por debajo de esos niveles, entre el 25 y el 30%. Y lo mismo ocurrió, si seguimos en la historia atrás, con Andrés Pastrana, con Ernesto Samper, con César Gaviria y con los demás presidentes posteriores al Frente Nacional. ¿Por qué estamos haciendo este análisis histórico? Porque Colombia está viviendo una época diferente. Una época que tiene al país entre la incertidumbre y la expectativa. Hay mucha gente con esperanzas aún, con una expectativa de que el rumbo y el destino de Colombia será mejor, y otros frente a una expectativa con temor, con miedo, frente a una incertidumbre que genera en algunos escenarios, cuando uno conversa en la calle, incluso casos de pánico y de personas que se quieren ir. Andrea, desde tu perspectiva como militante de Colombia Humana, ¿cómo ves al país y cómo ves este gobierno? Bueno, eso que mencionas al inicio sin duda es una gran realidad. Gobernar es difícil y creo que también es de admirar la seguridad con la que lo menciona el presidente Gustavo Petro. Ha sido más difícil lograr el cambio de lo que creíamos. Es el titular que salía precisamente de estas semanas cuando le preguntan eso mismo. Yo sin duda estoy convencida de que gobernar es un ejercicio mucho más difícil que controlar políticamente. Pese a que controlar o hacer control y veeduría ha acarreado para nosotros persecución a punto de incluso sufrir y lamentar la muerte de compañeros, ha causado estigmatización y a veces de una u otra forma se le borra del escenario político a muchas personas que deciden no controlar más. Es también un escenario difícil hacer control político, pero gobernar es un reto sin duda a destacar, sobre todo en el país en el que estamos viviendo. Es decir, yo entiendo las críticas, las que están fundamentadas, que se le hace al gobierno Petro, porque quizás esperaban acciones más contundentes en más cortos tiempos, más cortos plazos. El mensaje que yo digo siempre que me preguntan algo como esto es, sin lugar a dudas, yo dejo un escenario como demócrata y como ciudadana, sobre todo, abierto a la crítica del gobierno nacional, pero sin antes entender que venimos de un contexto muy violento, un contexto sobre todo de empobrecimiento del país, un contexto mucho más caótico y dejó varias crisis arraigadas al gobierno nacional. Y que en el momento en el que se posesiona el presidente no es un chasquido que desaparecen los problemas. Eso como primer momento, no desaparecen, sino que sobre todo inicia un proceso de transformación que puede durar 1, 2 o 3 periodos. Y yo estoy convencida de eso, de que las transformaciones que pretende Gustavo Petro no se lograrán en los 4 primeros años. Pero sí debe ser diligente, y sé que así lo está haciendo el gobierno nacional, en dejar las bases cimentadas para que esas transformaciones estén aseguradas en un futuro próximo. Yo creo que esa es una idea que necesitamos reforzar si queremos construir democracia, porque también hay mucha gente esperanzada y nosotros sabemos la responsabilidad que eso acarrea. Yo fui la coordinadora del voluntariado Petro en Barranquilla y el Atlántico, y vivía todos los días como las personas me decían: yo voy a votar por Petro porque yo quiero que esto cambie. Y esa es la responsabilidad que tenemos a cuestas. La conocemos y es el mensaje que hemos querido darle. Venimos de un escenario de poder para las oligarquías que está resquebrajándose poco a poco, en el que sin duda hay que pactar, y así lo plantean las tesis del presidente Gustavo Petro. Él ha pensado en un pacto, un gran acuerdo nacional, y que
se puede resquebrajar en algunos momentos, como ya lo ha evidenciado, como ya lo ha comunicado. Sin embargo, yo creo que los esfuerzos institucionales se están haciendo para lograr cambios en los territorios, y creo que la clave va a estar en lograr conectar más con las regiones, sobre todo poner ojo en qué está pasando con las instituciones de nivel central o las instituciones que están descentralizadas en los territorios y que aún siguen siendo dirigidas por los viejos poderes. Creo que ahí, y es un mensaje que ojalá, y he tratado de enviarle al gobierno y al gobierno de Gustavo Petro, aún hay poderes intactos y eso no lo podemos negar. Somos gobierno, pero aún no somos todo el poder. Y ese sería como el tercer mensaje a enviar. Para nosotros coadyuvar a que haya un verdadero gobierno del cambio y un verdadero gobierno popular, los movimientos sociales más que nunca deben estar despiertos y dinamizados, despiertos alrededor de sus agendas y sus exigencias, que seamos nosotros y nosotras quienes marquemos el derrotero a seguir por gobierno nacional. Porque si no somos nosotros, son los sectores del viejo poder que marcan la agenda y lo que debe hacer, ¿no? Y nosotros debemos seguir significando, y más que nunca, una resistencia a esos viejos poderes. Y ojalá haya oportunidades y herramientas para fortalecernos, así mismo lo hemos hecho, pero yo creo que el país ha tomado buenas decisiones en materia económica. Creo que se repondrá poco a poco, por ejemplo, en el debate frente a la gasolina. Yo creo que es algo que se estabilizará muy pronto, porque era insostenible la forma en la que se estaba financiando. Creo que en materia del dólar también se estabilizará muy pronto. Sin embargo, un mensaje político muy importante que quiero darle a todos quienes ejercen dirigencias como yo, liderazgos en las comunidades como yo: hoy más que nunca no podemos dormirnos. Hoy más que nunca debemos estar construyendo agendas colectivas desde todos los sectores sociales para ser nosotros quienes marquemos el derrotero del presidente y de todo el gobierno nacional y su gabinete. Creo que así podríamos garantizar a ciencia cierta que el gobierno efectivamente tenga un buen rumbo hacia las exigencias históricas que tienen las comunidades, hacia el fin del hambre, el hambre cero como la ha llamado el gobierno nacional, hacia mayor justicia social en términos de inversión social, de seguridad ciudadana. Hay muchos debates barranquilleros, es decir, temas de ciudad que repercuten mucho en lo nacional, y por eso a mí me parece muy interesante estar viviendo una candidatura al Consejo en este momento, porque es un momento que antes no se había dado con un gobierno progresista, ¿no? Entonces ahí hay muchas oportunidades que lograr abordar, pero solo las conseguiremos si estamos bien atentos, despiertos y dinamizando nuestras agendas. El asunto de la seguridad en Barranquilla, que hace mucho eco en lo nacional, y definitivamente hay responsabilidades dadas. Por eso el presidente y el ministro, por ejemplo, del Interior y de Defensa han estado aquí en consejos de seguridad frecuentemente, porque saben que mucho de lo que pasa en Barranquilla, como lo que pasa en Buenaventura en materia de seguridad, le repercuta al gobierno nacional. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para lograr dar con las soluciones interinstitucionales y con las soluciones que recojan a los distintos sectores sociales hacia el fin de estas problemáticas, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo por decir, ¿no? Que el gobierno va bien, se han tomado buenas decisiones. Hay sin duda escenarios en lo político y económico que desbordan los poderes del gobierno nacional, pero para lo que entramos nosotros, a lograr posicionar las agendas necesarias para que las soluciones sean dadas. Sube la temperatura en el termómetro. Uno de los grandes temas que ha preocupado históricamente a los colombianos es la corrupción. La corrupción que ha permeado casi todas las capas y las esferas del tejido social. Corrupción que se hace más evidente en la contratación, en la administración pública, pero también en el sector privado, en las comunidades y en las transacciones particulares entre las personas. Sorprende que no exista una política pública marcada para combatir la corrupción, cuando esta fue una de las grandes banderas del presidente Gustavo Petro cuando ejercía la oposición y sobre todo en su larga carrera política por sus famosos debates desde el Congreso de la República,
tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Y aquí viene la pregunta, Andrea Vargas. ¿Por qué se borró la corrupción del discurso y del lenguaje? ¿Porque se cambió de rol de ser oposición a ser gobierno? Y particularmente desde tu perspectiva, ¿hay corrupción en Barranquilla o eso es un mito? Bueno, precisamente ayer escuchaba las palabras de la congresista Katy Jubinao frente a lo que se logró incluir en el Plan Nacional de Desarrollo como proposiciones desde el Congreso de la República. Celebro también con ella, aunque haga parte de un partido distinto al mío, celebro porque es un triunfo ciudadano que hoy dentro del Plan de Desarrollo haya líneas gruesas para combatir la corrupción. También creo que es una agenda prioritaria que no importa qué gobierno esté posesionado, debe combatirse, y que además creo que el presidente Gustavo Petro ha enviado mensajes contundentes alrededor de su compromiso con la lucha contra la corrupción, incluso cuando se ha envuelto a su misma familia ha sido contundente. Creo que eso es algo a resaltar. Sin duda hace parte del arraigo cultural el hecho de que la corrupción sea tan imperante en el país, pero creo que en compañía de los congresistas se pueden lograr grandes cosas a propósito de lo que se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo. Y frente a si en Barranquilla hay corrupción, yo creo que más que un relato o lo que pueda compartir como una opinión personal, se puede constatar en la contratación pública de la ciudad. Primero, porque hay un fenómeno que no solo yo, sino muchos investigadores alrededor de los debates de ciudad han evidenciado, y es las estrategias que tienen las administraciones locales para hacerse con los recursos para ellos o para amigos o cercanos con los que tengan alianzas poderosas para lo electoral y lo político, ¿no? Entonces, ¿qué hemos evidenciado? Primero, que son las mismas firmas, las mismas personas quienes reciben la contratación local. Como en las calles hay escenarios muy cotidianos de encuentros en los que he tenido en este trasegar político, en los que nos comentan es que no son solo los pobres los que están incómodos con los gobiernos locales, con la administración local. Hay muchos empresarios que han sido excluidos completamente de la contratación pública, precisamente por las jugarretas que ellos como administración desarrollan, ¿no? Y son amigos y hacen alianzas y logran hacerse con la contratación pública, y eso es un llamado de atención que hacemos. Otro, definitivamente hay incidencia de las administraciones locales en la contratación estatal, y sobre todo hay mucha ineficacia a la hora de ponerle ojo a la ejecución y los resultados en términos de balance de la ejecución de los recursos en los proyectos de agendas como la de mujer. Hay mucha plata que uno no sabe a dónde va, que no son proyectos que tengan alto impacto. Asimismo, lo hemos evidenciado en la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Hay contratos multimillonarios que no tienen, por ejemplo, no suben a las plataformas de contratación o Colombia Compra Eficiente los informes requeridos para poder evidenciar desde las veedurías ciudadanas sus resultados. Es decir, se le está dando un cheque en blanco a muchos contratistas para que ejecuten el presupuesto sin ningún tipo de control. Digamos que es un escenario reiterado que nosotros próximamente publicaremos resultados de nuestras investigaciones en todos los sectores de contratación pública. Es decir, todas las carteras tienen proyectos o contratos que se ejecutan con irregularidades en términos de los resultados de su ejecución, en términos de los resultados de las obras, tanto en infraestructura como en agenda de la Oficina de la Mujer, como Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Oficina de Adolescencia y Niñez. Hay muchas cosas que están mal entre la administración pública. Y como te digo, para eso somos vitales los investigadores, los activistas de la ciudad, porque es hilando fino que conseguimos, es leyendo los contratos que conseguimos esa información, ¿sabes? No está a simple vista, porque han tenido una gran capacidad de desarrollar una gran estrategia comunicativa para decir todo marcha bien en Barranquilla. Y eso es de aplaudir. Las comunicaciones del alcalde están al pelo.
son excelentes, y si tú ves y te fijas solo en las redes sociales de la Alcaldía de Barranquilla, todo está de maravilla. Hay que hilar fino, y por eso también hago un llamado para reconocer el trabajo histórico que hacen los veedores ciudadanos, que hacen los activistas y los investigadores académicos por vislumbrar qué es lo que pasa en la ciudad, los periodistas alternativos también, como tú y como muchos, por evidenciar lo que pasa en la ciudad. Y por último, hay algo que está pasando, y que precisamente asistí al Consejo de Barranquilla desde la barra para darme cuenta si se habría debate sobre ello, y es que hay centros de vida, casas de la juventud que no están funcionando, están completamente cerradas. Un ejemplo, mi barrio El Santuario. En mi barrio El Santuario tenemos, la localidad metropolitana de Barranquilla, tenemos la ventaja, el privilegio, digo que es privilegio porque no todas las localidades lo tienen, de contar con una casa de la juventud y un centro de vida para el adulto mayor. Ambas estuvieron cerradas todo el año, han estado cerradas todo el año, no hay oferta para la juventud, no hay oferta para la tercera edad, y es infraestructura para la inversión social. Y lo mismo está pasando con la Casa de la Juventud de Ciudad Modesto, está casi que en ruinas, con cero oferta, es un inmueble con acceso a servicios públicos, pero nada más, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando con el presupuesto para el funcionamiento de la infraestructura para inversión social? Hoy está paralizado, sin duda. Incluso también hemos recibido denuncias de que no se está pagando a la nómina de la alcaldía, están raspando la olla, como se dice. Hoy se está cerrando, este año estamos cerrando periodo de administración local, y nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que no están funcionando y a las que le hemos puesto el ojo, y a las que invito a seguir en mis redes sociales, Andrea Vargas BAC de Barranquilla, y también en Barranquilla en el Corazón, para que puedan evidenciar un poco de las investigaciones y los resultados de estas que publicaremos muy pronto. Importante que estos liderazgos pongan en la agenda y en el debate los grandes temas que preocupan a la ciudadanía. Pero Andrea Vargas, aparte de esa pasión por la política, de esa habilidad, de esa capacidad que tienes para comunicar tus ideas, ¿qué te apasiona? Para los que te están viendo por primera vez, ¿quién es Andrea Vargas? ¿Qué le gusta y qué le motiva? Bueno, Andrea Vargas es una joven mujer barranquillera a la que le gusta el arte, le gusta el carnaval, le gusta la música, viene también de una familia muy política, de una familia muy convencida de los cambios democráticos que necesita el país y que necesita la ciudad. Y de una u otra forma, obviamente lo que más disfruto es hacer esto, es hacer activismo, es construir y acompañar organizaciones sociales, es a lo que me dedico, soy feminista además. Aprovecho para invitarlos este sábado y domingo a las mujeres que nos estén viendo al segundo encuentro departamental del Bloque Feminista del Atlántico, en donde habrá una agenda pues para mujeres, para la organización hacia las mujeres y la defensa de sus derechos. Digamos que la mayoría del tiempo me dedico a este ejercicio de veeduría, de seguimiento a procesos sociales, porque antes de ser candidata o de ser dirigente política, yo vengo parida del movimiento social, del paro nacional, del movimiento estudiantil. Fue en esos escenarios de discusión, de asamblea, de exposición de ideas donde aprendí a construir democracia. Además, disfruto de las cosas buenas que tiene por ofrecer la ciudad, disfruto de la historia de oro que tiene la ciudad de Barranquilla, y por eso creo que desarrollé desde pequeña un muy profundo sentido de pertenencia por mi ciudad, porque la quiero mucho, la llevo en el corazón, como digo, en cada barrio al que visitamos, y eso me hace tener una gran responsabilidad por ella. También apasionada por la defensa de los derechos humanos, de las mujeres, de la adolescencia, de la juventud. Creo que hay otra cosa que hay que rescatar, y es que me gusta la pintura, me gusta la música. Creo que de una u otra forma eso nos permite a las juventudes, a las personas, desarrollar nuevas sensibilidades. Creo que Barranquilla también, además de las cosas que ya hemos dicho sobre la corrupción, que creo que está sobrediagnosticado sin duda, pasa algo, y es que está muy arraigada la violencia en la ciudad.
Creo que las soluciones que podamos proponer desde las ciudadanías deben ser por la apuesta por nuevas sensibilidades, es decir, que nosotros sintamos por la otra persona, que sintamos compasión, que tengamos empatía por las otras personas, y creo que esos escenarios de empatía y nuevas sensibilidades solo las he evidenciado en el trabajo social y comunitario. Pasar de un barrio en el que hay peleas todos los días a un barrio que tiene una organización juvenil nueva, con pelados haciendo cosas, actividades para los niños y los adolescentes, es un barrio que transita por caminos de paz. Es como la experiencia que como joven he logrado construir, y a partir de esa experiencia pues pretendo construirlo ya a nivel ciudad. Entonces esas son las cosas que me apasionan: la música, el carnaval de Barranquilla, el arte, la cultura, y también estudiar mucho sobre la ciudad. Creo que me he dedicado los últimos años de mi vida a pensar en soluciones para las problemáticas de la ciudad con mis compañeros, con mis amigos que ojalá pronto conozcas y que sé que lo conocerán en las calles de Barranquilla. Somos muy creativos. También creo que hay un veedor y un activista en el corazón de muchos en Barranquilla, pero muchos no se atreven porque digamos que hacer política para muchos es inviable. Hay mucha gente que dice que el activismo es tedioso y que no sirve para nada, pero es precisamente a partir de descubrir activismos en los barrios de Barranquilla, en las comunidades, que hemos hecho crecer nuestro proyecto. Y sabemos que hay muchos activistas, o al menos muchos líderes, muchos dirigentes sociales, mucha gente sensible hacia el otro en los corazones de muchos y que no se atreven, y esa es nuestra tarea, hacer que muchas otras personas se atrevan a hacer lo que nosotros hacemos. Atreverse al activismo. Y hay otra voz en medio de este discurso muy elocuente y con gran capacidad retórica y comunicativa, más allá de las evidencias que deja de todas las actividades que hace una joven ya abogada, involucrada en movimientos sociales y políticos. Para nuestra teleaudiencia, desde la perspectiva de Andrea Vargas, ¿qué es ser feminista? Y ojo con esto, el feminismo tiene tantas posibilidades de aproximación como todas las ideologías. Si a alguien se le pregunta qué es ser liberal, la expresión es multifacética y polisémica. Igual si se le pregunta a alguien qué es ser conservador, qué es ser socialista, qué es ser marxista. Pero el feminismo, aunque no es una ideología propiamente dicha, sí es una cosmovisión. Desde tu óptica, ¿qué es ser feminista? Me gusta mucho la forma en la que lo abordaste, porque creo que ha sido de las más cuidadosas y más certeras que he escuchado a un hombre, a un profesional. Sin duda, uno puede ser feminista desde distintos lugares de enunciación, y eso hace que el concepto de una u otra forma cambie para quien le atraviesa el feminismo. Para mí, ser feminista es luchar en contra de todas las opresiones a las mujeres. Es decir, no solamente se reduce, como comúnmente lo conocemos, a una búsqueda de la igualdad, porque ahí nos quedamos cortos. Es decir, en la calle nosotras, en las marchas o en los debates o en los escenarios cotidianos escuchamos: pero si ustedes buscan la igualdad, ¿qué más quieren si ya son iguales ante la ley y tienen hasta más cosas que nosotros? No es una búsqueda por la igualdad solamente, sino sobre todo es una lucha en contra de las opresiones a las mujeres. ¿Cuáles son estas opresiones? La violencia doméstica, la violencia por parte de tu pareja, la violencia económica y financiera, que te restrinjan qué comprarte, con qué gastarte, cuáles son tus gustos, que decidan sobre tu cuerpo, que decidan sobre tu forma de vivir, sobre lo que quieres estudiar, a lo que te tienes que dedicar. Digamos que eso hace parte de la cotidianidad de la mujer, no solo barranquillera, sino en general la mujer en la sociedad. Y contra eso luchamos. ¿Y cómo luchamos, por ejemplo, en Barranquilla? Pues proponiendo elementos en materia de política pública, haciendo parte de mesas de seguimiento, de escenarios de veeduría. Hay un espacio muy importante al que
mis matronas, porque son las que llevan mucho más en esto que yo y que saben mucho más en esto que yo, han venido desarrollando, y son espacios para estudiar el enfoque de género del Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo. Hay muchas cosas que a las mujeres debe ofrecerles un gobierno progresista y que nosotros estamos como movimiento social poniéndole el ojo a esto con que se cumpla. Entonces, básicamente ser feminista es eso, luchar en contra de lo que oprima a las mujeres, lo que las haga infelices. Y esto es la violencia no solo física, sino la violencia psicológica, la discriminación, el acoso, la violencia contra su cuerpo, el que nos resten autonomía, el restringir la participación política de las mujeres. A propósito del debate del pacto histórico, hay unas mujeres organizadas en la plataforma femenina del pacto histórico también exigiendo cabezas de lista, exigiendo ser tenidas en cuenta en las consultas, porque derecha o izquierda, el machismo existe en todos los escenarios, y contra eso es que luchamos, y hemos avanzado grandemente en las luchas en Barranquilla y en el país por posicionar nuestras agendas en contra de las violencias, por la paz de las mujeres, y además una consigna muy importante que se construye desde el feminismo comunitario. Ser feminista es estar en pro de todas las personas en el mundo, de todas las personas oprimidas en el mundo, y es sobre todo un adagio que he tratado de apegar a mi dirigencia, porque no pretendo excluir a nadie de lo que logremos desarrollar en nuestras agendas. Es decir, ser feminista también es hablar y problematizar el trabajo de cuidado. Las mujeres que se dedican más de 12 horas al día, porque no es una jornada laboral dura 8 horas. Ustedes, por ejemplo, trabajan 8 horas al día, les pagan sus salarios, sus prestaciones sociales y van a casa, pero las mujeres que se dedican al trabajo de cuidado trabajan más de 11 horas diarias sin remuneración, y peor, sin reconocimiento de ese trabajo, porque dicen que son las mujeres mantenidas o las que nada más se dedican a los hijos, y no, el trabajo de ella es titánico, ¿no? Entonces, visibilizar todo eso, sobre todo en las mujeres de los barrios populares de Barranquilla, es lo que nos hace feministas, y es lo que me hace a mí defensora de mis compañeras. Este es el milenio de la mujer. Nuestras mujeres son las mujeres más afortunadas de la historia de la humanidad. Las bisabuelas de nuestra generación no podían ejercer derechos ni adquirir obligaciones. Eran consideradas un instrumento, un objeto o un bien más de la familia. A usted que nos está viendo, no se quede callada en caso de violencia. Levante la voz en caso de exceso y de abuso. Este es el milenio de la mujer, y por eso este milenio será un milenio que marcará los designios, el futuro y sobre todo la historia de la humanidad. La mujer le ha aportado nuevas sensibilidades a la concepción social que tenemos del ser humano. Andrea Vargas, para ir concluyendo, lo bueno, lo malo y lo feo de la Barranquilla de hoy desde tu perspectiva. Listo. Lo bueno de Barranquilla es que tiene mucha gente, eso parece frase de cajón, pero la verdad yo sí lo resalto, y lo resalto genuinamente. Hay gente muy valiosa en Barranquilla, gente muy creativa, además que venimos de ser la Puerta de Oro de Colombia, y no era solo un nombre bonito. Es decir, por Barranquilla entraron muchas cosas, y eso nos da una apertura cultural con el resto del Caribe y una perspectiva mucho más amplia que quizá otras regiones y otras ciudades del país. Barranquilla por eso es tierra de gente libre, también por la historia de nuestra fundación, hay que decirlo, tierra de gente libre, de gente pujante y de gente trabajadora y muy creativa, además, con la que me he encontrado en todos lados a los que he visitado todos estos años. Creo que eso es una cosa muy buena. Además, creo que hay muchas cosas que aprovechar de su posicionamiento geográfico. Tenemos la capacidad de ser una potencia económica, tenemos la capacidad de ser una ciudad con una apertura internacional de cara a la gran cuenca del Caribe y a los otros países cercanos a nuestros límites geográficos. Lo malo es que ha sido víctima de administraciones locales que lastimosamente
no han pensado en gobernar para las mayorías, no han pensado en gobernar para todos y todas, sino sobre todo para el beneficio de unos pocos. Aunque eso suene un relato, porque a nosotros nos dicen mucho, no, es que eso es un relato y se contrasta con un montón de datos que están en las páginas oficiales de la Alcaldía de Barranquilla. Nosotros decimos que tenemos cómo constatarlo. Hay muchas personas que nacen pobres y con hambre y mueren pobres y con hambre y por generación han muerto pobres y con hambre y han muerto desolados, abandonados, marginados de cualquier ayuda institucional, y es precisamente porque no es que se invierta poco en inversión social. Hoy yo creo que hay que dar un paso más allá de esa primera afirmación. Se invierte y lo que se invierte se lo embolatan. Es lo que vamos a constatar en nuestra investigación que pronto publicaremos. Es decir, hay plata destinada, pero uno no sabe qué hace el contratista con eso y nadie le hace control social a eso y nadie le hace control político a eso y mucho menos las administraciones porque presentan resultados, suben fotos, ponen datos, ¿cierto? Es como la forma que han encontrado para crear una narrativa alrededor del progreso de la ciudad. Y que además también ha sido víctima, y eso es una paradoja, por ejemplo, frente al debate de la seguridad, esto lo ha dicho sobre todo los académicos como Luis Fernando Trejos y otros que han escrito sobre la seguridad en Barranquilla, la posición geográfica también ha incidido mucho en los índices de inseguridad que hay en Barranquilla, dado que es mucho más fácil el asentamiento de organizaciones transnacionales del crimen, ¿no? Entonces también lastimosamente por ese lado no nos hemos beneficiado mucho y hemos tenido repercusiones en materia de seguridad que en últimas es el buen vivir, en la tranquilidad de los barranquilleros que no deberíamos sufrir y que además no ha sido acompañado de acciones contundentes por parte de las administraciones locales. Por una suerte de negación a que existe una guerra entre bandas, negación a que están las cosas mal en Barranquilla. Y lo bueno, lo malo, ¿y qué fue lo que me dijiste? Lo feo. Lo feo. Bueno, yo diría ¿Hay algo feo en Barranquilla? Yo diría que es feo que pretendan callar y perseguir las voces de los que... Eso me parece muy feo. Sobre todo, no solo es malo, sino que me parece muy preocupante que pretendan callar las voces de los que hoy quieren hacer cosas distintas por Barranquilla. O sea, yo comparto con compañeros, profesores, economistas, abogados, activistas ellos, líderes sociales que definitivamente se han visto perseguidos, han pensado en cesar, en mermar su liderazgo, porque en Barranquilla hay un grupo de personas muy chiquito, pero con cierta visibilidad que no permite que se hable cosas sobre Barranquilla que no sean buenas. Y eso a mí me parece muy preocupante de cara a lo que te hablaba en un inicio frente a las democracias, ¿sabes? Que no se acepten voces como que aquí está pasando algo mal. Eso es de verdad muy preocupante y tengo la certeza de que el proyecto que representamos debe significar algo diferente para la ciudad, en aras de, sobre todo, superar escenarios de mentirle de instrumentalización de la ciudadanía y profundizar a grandes rasgos esta democracia que nosotros queremos crear. Eso lo haremos de la mano de la ciudadanía, de la mano de la gente, de carne y hueso, que tenga por decirnos lo bueno y lo malo de la ciudad. Nosotros sí lo aceptaremos, tanto lo bueno como lo malo, y espero que el proyecto político que hoy estoy representando tenga la altura para que en octubre disputemos con contundencia el poder local, junto a otros espectros alternativos que sé que también van para esa y que hoy se están preparando para mermar ese unanimismo, esa una sola voz que hay en Barranquilla, que lo otro no se cuenta y sistemáticamente se excluye. Eso creo que está llegando a su fin y en octubre es un buen momento para demostrarlo. Octubre, según nuestra invitada de hoy, será un buen momento para demostrarlo. Andrea Vargas, en un minuto, ¿cuál es tu mensaje para la televidencia de El Termómetro por CTV Barranquilla? Mi mensaje. Mi nombre es Andrea Vargas de La Hoz. Soy una joven barranquillera, mujer, que hoy está disputando nuevas narrativas para otras Barranquillas posibles, conectada con lo que se ha hecho
y lo bueno continuará, pero sobre todo conectada con las exigencias, los pesares, los dolores de la gente en las comunidades y los barrios populares de la ciudad que dicen merecemos un cambio. Creo que si hay un mensaje que debo enviar a la ciudadanía es que crean en lo que hoy les están proponiendo los jóvenes, las mujeres y los hombres alternativos de esta ciudad, que hoy se han llenado de motivos, y no solo motivos, sino también que hemos estudiado juiciosamente en ideas para poco a poco transformar a la ciudad en materia económica, pero sobre todo en materia política y social, porque lo merecemos, porque somos una ciudad pujante de hombres y mujeres libres, y además porque el momento político que vive el país lo amerita. Barranquilla debe también ser corazón del cambio, y debe reflejar los cambios que está viviendo todo el país. Aquí podemos decir que es tierra de gente progresista, y así lo demostraremos. Es tierra de gente que quiere buen vivir para sus comunidades, para sí mismo, para sus familias, y no queda más que decirle: crean en las propuestas de mujeres y jóvenes alternativos que traen para Barranquilla nuevas ideas para mejorarla y para construir un modelo de ciudad, sobre todo incluyente para todos y todas. Muchísimas gracias, Andrea Vargas, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Muchas gracias a ustedes por esta maravillosa invitación. Muy feliz de que ustedes escuchen las voces de los jóvenes y de las mujeres el día de hoy. Así es. La democracia tiene como signo la pluralidad, la diversidad y los tres grandes valores estructurales de una buena sociedad son el respeto, la tolerancia y la inclusión. El día que nuestro país avance hacia respetar las diferencias, hacia tolerar las diversidades, las oposiciones diversas, distintas a nosotros, y sobre todo el día en que seamos inclusivos, incluyentes, sin distinción alguna de credo, raza, convicción, confesión e inclusive de conducta, seremos una sociedad mejor. Y desde el termómetro, esta es la invitación que hacemos: a que suba la temperatura, pero para la calidez, no para la violencia. La temperatura entendida como el abrazo afable y cálido de quien ama y respeta a sus semejantes, a sus hermanos y a sus conciudadanos, como somos todos los barranquilleros y los colombianos. Muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.